La Champions League 2014-2015 festejaba los 60 años de la competencia y la UEFA decidió que Berlín fuera por primera vez sede de la gran final. De camino a Alemania, el Ludogorets y el Malmö debutaron en la primera fase de la competición, aunque fueron últimos en sus grupos, detrás de los vigentes dos finalistas. El Real Madrid empezó la competencia con un pleno de 3 victorias, derrotando a los búlgaros, el Basilea y al Liverpool, quien fue la gran decepción de la competencia, yéndose a la Europa League. El Atlético se impuso a la Juve en el duelo por el primer lugar del grupo A, mientras que el Barcelona hizo lo mismo frente al Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique comenzó con dudas tras ganar por la misma ante el Apoel en el Camp Nou y la derrota entre el Paris Saint-Germain por 3-2 en el Parque de los Príncipes, pero logró reponerse tras la doble victoria ante el Ajax y la goleada en 4-0 con el Nicosia. El Barcelona se jugaba el primer lugar frente al Paris Saint-Germain, quien pese al primer gol de Ibra, gracias a los goles de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, para clasificarse. El Atlético regresaba a la mayor competencia continental tras 16 años de ausencia, pero acabó tercero tras perder ante el Shakhtar y el Oporto de Lopetegui. El Bayern y el Borussia Dortmund se impusieron ante el City y el Arsenal en sus grupos, mientras que el Bayer Leverkusen y el Schalke 04 fueron segundos por detrás del Mónaco y el Chelsea. Los vigentes campeones pero vivieron el partido de vuelta del 04 en el Real sin tener su brazo con los goles de Cristiano, Torres y Marcel, pero vivieron un partido de vuelta segura en el Bernabéu. Un zurdazo de Puig torció la ceja de Ancelotti, pero Cristiano empató y rápidamente de cabeza, poco después, un telar volvió a adelantar a los alemanes y con otro cabezazo de Ronaldo puso las tablas al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, Benzema anotó el tercero para los blancos, pero los golazos de Sané y otro de Huntelaar pusieron a los alemanes a un solo tanto de la gesta. Las paradas de Casillas evitaron la tragedia y el Madrid pasaba a los cuartos con una sonora pitada en el Bernabéu. Por su parte, el Barça visitaba a los. El uruguayo ampliaba su cuenta tras rematar un centro de Jordi Alba y ya en el segundo tiempo, Agüero recortaba distancias para los ingleses. La expulsión de Clich cortó las alas de los ingleses y Messi perdonó la sentencia al fallar un penalti en el último minuto. El Barcelona dejaba viva el eliminatorio y salió al Camp Nou dispuesto a sentenciarla al inicio, y Rakitic acertó con la portería contraria. Pasada la media hora, los culés perdonaron infinidad de ocasiones y el City pudo revivir tras un penalti sobre el Kun Agüero, pero Ter Stegen detuvo el remate del argentino y el Barcelona ganaba por la mínima, sacando su billete para los cuartos de final. Más sufrido fue el pase del Atlético de Madrid, que tras igualar el gol de Çalhanoğlu en Leverkusen con un tanto de Mario Suárez, pasó a sus cuartos en una dramática tanda de penalti. En el duelo entre la Juventus y el Borussia Dortmund, los italianos ganaron 2-1 en casa y resolvieron la eliminatoria en Alemania, con un doblete de Tevez y otro gol de Morata. El equipo de Allegri avanzaba de ronda. Chelsea y el Paris Saint-Germain también protagonizaron otra emocionante llave, que se inició con un empate en el Parque de los Príncipes. Cavani igualó el tanto de Indurain y todo se decidiría en un loco partido de vuelta. La expulsión de Ibra a la media hora de partido cambió el rumbo del encuentro, y aunque Cavani rozó el gol con un remate al poste, fue Cahill quien adelantaba a los Blues a 9 minutos para el final.
pero 4 minutos después, David Luiz mandaba la eliminatoria a la prórroga con un poderoso cabezazo. En el tiempo extra, Thiago Silva consiguió un penalti por mano y Eden Hazard adelantaba a los ingleses de penalti. Thiago Silva pudo redimirse con un cabezazo que desvió Thibaut Courtois, pero en la jugada siguiente el central brasileño clasificaba a los parisinos. En el otro enfrentamiento anglo-francés, el Mónaco sorprendió al Arsenal de Londres con un cabezazo de Kondogbia y con otro de Berbatov. Oxlade-Chamberlain recortó distancia para los Gunners, pero el Mónaco cerraría el marcador con un frenético contragolpe de Yannick Carrasco. En el tiempo de descuento, tras el 1-3 de la ida, los de Enier salieron al ataque en la vuelta y con los Santos de Giroud y Ramsey se quedaron a un solo tanto de la remontada. El Bayern Múnich empató a 0 en su visita a Donetsk. Tras la temprana expulsión de Kucher en la vuelta, pasó por encima del Shakhtar con un contundente 7-0. El Porto de Lopetegui sacó un valioso empate a 1 de Basilea y también pasó a cuartos tras un rotundo 4-0 en el estadio do Dragão. El equipo portugués quedó emparejado con el Bayern de Guardiola y en el partido de ida sorprendió con un inicio arrollador. Nada más comenzar el encuentro, Neuer derribó a Jackson Martínez dentro del área y Quaresma transformaba el penalti con decisión. A los 10 minutos, el extremo luso marcaba el segundo. Aunque antes de la media hora, Thiago recortaba distancias para los bávaros. El Porto continuaba atacando y mediada la segunda parte, Jackson Martínez marcaba el 3-1 definitivo y dejaba al Bayern contra las cuerdas. En la vuelta en Alemania, los de Guardiola pasaron por encima de los rusos y en solo 45 minutos consiguieron una impecable 5-0. En la segunda mitad, Jackson Martínez recortaba distancias, pero con un tiro libre, Xabi Alonso anotaba el 6-1 definitivo que confirmaba al Bayern en la semifinal. El duelo estrella de cuartos volvía a enfrentar al Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Los franceses recibieron un Barcelona que estaba ciego con un disparo a la madera. Pasado la media hora, Neymar abrió las cuentas al Granada. Y con la lesión de Thiago Silva, la defensa parisina se deshizo por momento. Y a tan solo 10 minutos para el final, el Charrúa volvió a tirar un caño a David Luiz y colocaba el esférico en la escuadra. El París recortó distancias con un gol de Mathieu en propia puerta, pero tras el 1-3 en contra, viajaba a Barcelona casi sin opciones. Los de Luis Enrique volvieron a plasmar su superioridad en el Camp Nou, y con 2 goles de Neymar en 34 minutos, dejaron sentenciada la eliminatoria. Los otros 2 equipos españoles y últimos finalistas se reencontraban en un derbi muy cerrado y con muy pocas ocasiones. Atlético y Real Madrid empataron sin goles en el Calderón. Y tras 87 minutos de tensión en el Bernabéu, Chicharito empujaba a la red un dramático tanto que clasificaba a los merengues a la semifinal. El duelo entre Juventus y Mónaco tuvo su primer round en Italia y se resolvió con un dudoso penalti sobre Morata transformado por Arturo Vidal. En la vuelta, los turineses aguantaron la ímpetu monaguesca y tras 12 años de ausencia, la vecchia señora podía estar en las semifinales. Como en su última presencia, el equipo blanconero se enfrentó al Real Madrid, que visitó Turín como favorito.
La baja de Modric hizo que Ancelotti pusiese a Ramos como mediocentro, y el Madrid náufrago ante la Juventus, que golpeó primero. A los 8 minutos. Morata empujó a la red un disparo de penalti, pero mediado el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo empatado el partido sobre la línea. El Madrid pasó el segundo con un cabezazo de James, que se estrelló contra el travesaño, y ya en la segunda parte, Carvajal cometía un torpe penalti sobre Tevez. El Apache anotó la pena máxima, y la Juventus viajaba con una mínima renta al Santiago Bernabéu. Los blancos salieron al ataque en su casa, y tanto Buffon como Casillas tuvieron trabajo en los primeros minutos del partido. En el 21, Solini derribó a James dentro del área, y Cristiano Ronaldo adelantaba al Madrid en la eliminatoria. Los de Ancelotti rozaron el segundo tanto, pero al inicio del segundo tiempo, Morata volvió a marcar a su equipo para establecer el empate. Con el resultado en contra, el Real se volcó al ataque para forzar la prórroga, pero Bale no encontró el camino del gol y la Juve eliminaba al vigente campeón. En la otra semifinal, Barcelona y Bayern buscaban el billete para Berlín. En el retorno de Guardiola al Camp Nou, los azulgranas pasaron por encima de los bávaros, pero el gol se hizo esperar hasta el último cuarto de hora del partido. A los 77 minutos, Messi abrió la cuenta con un zurdazo imparable, y poco después rompió la cintura de Jerome Boateng para firmar un tanto inolvidable. Con el Bayern volcado al ataque, Neymar sentenció a la contra y el Barcelona viajaba a Múnich con un 3-0 de renta. Los alemanes salieron al Allianz Arena con hambre de remontada, y tan solo a los 7 minutos de partido se pusieron por delante con un testarazo de Benatia. Tras un cuarto de hora de incertidumbre, el Barcelona calmó los ánimos de los bávaros, y la MSN fabricó el tanto del empate. Neymar marcaría su segundo gol tras otra contra rápida, y el Bayern se topó con un muro llamado Erste. Con la eliminatoria primera de Azulgrana, el Bayern tiró de orgullo, y con los goles de Lewandowski y Müller le acabó llevando una amarga victoria. En Barcelona perdió el partido por 3-2, pero 4 años después regresaba a una nueva final de la Champions League. El 6 de junio de 2015, Juventus y el Barcelona se veían las caras en una inédita final en el Olímpico de Berlín. El inicio del Barcelona fue fulgurante, y cuando solo llevaban 3 minutos de partido, Rakitic culminaba una gran jugada colectiva del Barcelona. El equipo azulgrana continuó arrasando a su rival, pero Buffon y la fortuna evitaron que los culés ampliaran su ventaja. Luis Suárez cruzó el segundo tanto al final de la primera parte, y Buffon salvó otro disparo del Charrúa nada más comenzar la segunda mitad. A falta de puntería blaugrana, la Juventus esperaba su momento, y Morata aprovechó un rechazo de Ter Stegen para marcar el empate. El partido se complicaba para el Barcelona, hasta que en el minuto 67 Buffon un repuñazo de los mejores apuntos de entrada Madrid. Acto seguido, Neymar marcó
cuando la mamá de su hermano. Y con los italianos volcados al ataque, el brasileño sorpresa uno de la sorpresa que confirmaba al Barcelona como nuevos campeón de Europa. Como Barcelona levantaba su piso con la NSL como insignia, los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta, ganando el segundo precioso título.